Esta es una historia de una familia la cual tenía una niña llamada Megan. Megan tenía 10 años en ese entonces, y como pocas de su edad, decía tener a un amigo imaginario a quien quería mucho y decía que él estaba con ella todo el tiempo. Sus padres no le daban mucha importancia a este asunto, debido a que creían que era solo porque aún era algo joven. Un día, ella le dijo a sus padres que la dejaran salir a un parque que estaba muy cerca de allí. Eso los tomó por sorpresa, ya que ella nunca había mostrado deseos de salir sola de casa, y lo único que se les cruzó por la mente en ese momento fue preguntarle ¿por qué? A lo que ella respondió diciendo: él quiere que lo lleve al parque. Al instante supieron que hablaba de su amigo imaginario. Ellos lo dudaron un poco, pero tomando en cuenta la cercanía del lugar y lo cuidadosa que era ella, al final aceptaron. Así fue que ella salió de casa en dirección al parque. Al llegar al parque, notó que había muy poca gente. El parque no solía estar lleno, pero acostumbraba a haber más gente de la que había en ese día. No le dio mucha importancia y solo siguió su camino hacia un lago que se encontraba en ese parque, ya que oyó un susurro de su amigo diciéndole que se acercara a ver el lago, y así lo hizo. Se inclinó en la orilla del lago para ver más de cerca la capa de hielo que se había formado sobre él. Era muy hermosa y nadie pasaba sobre ella, ya que podía romperse. Megan estuvo unos instantes observando, hasta que durante un parpadeo, justo antes de abrir sus ojos, sintió que no podía respirar. Comenzó a sentir humedad por toda su ropa. Pensó que solo era su imaginación, pero lo que más notó fue el frío. Al abrir sus ojos, vio que ya no estaba en la seguridad de la orilla, sino dentro del lago, por alguna razón. Desesperada, nadó rápidamente hacia la capa de hielo de la superficie. Pataleando, trató de romper el hielo, lo cual era prácticamente imposible para alguien de su edad, pero luego de insistir un poco, el hielo increíblemente cedió. Al abrirse, sacó su cabeza de allí e inmediatamente acudieron personas a socorrerla. Fue luego de eso que mientras un hombre la cargaba lejos del lago, escuchó otro susurro de su amigo diciéndole: ahora me debes tu vida. Ese incidente quedó como un oscuro capítulo en el pasado de la familia, y a pesar de que a sus padres les preocupaba que llegase otro día en el que Megan desease hacer algo más por petición de él, esa sensación desapareció con el tiempo, ya que ella decía que él ya no estaba más ahí y que no sabía cuándo volvería. Pasaron 5 años desde entonces y sus padres habían olvidado a aquel amigo imaginario de su hija, el que casi le costó la vida. Cierta noche, Megan le dijo a su madre antes de acostarse: mamá, él volvió. A su madre no le preocupó de quién estuviese hablando y solo la envió a la cama porque el trabajo de aquel día la dejó agotada. Fue así que Megan, tras caer dormida, se vio a sí misma en un sueño, sola, hasta que de repente él apareció detrás de ella con un aire siniestro, y entonces solo vio su mano alzarse con un cuchillo y dirigirse a su pecho. La mañana siguiente, su madre solo esperaba que despertara por sí misma, como lo hacía de costumbre, pero al darse cuenta de que no la oía salir de su habitación, decidió ir a despertarla ella misma. Se acercó a la puerta, pronunciando su nombre y pidiéndole que despertase, pero no recibía respuesta alguna. Así que entró a la habitación y la encontró en su cama recostada, con sus ojos cerrados. Parecía estar durmiendo plácidamente, a pesar de que no era así. Su madre le dijo que ya era de día y que despertase pronto.
Al notar que no reaccionaba en lo más mínimo, decidió levantarle las sábanas para que despertara con la sorpresa. Y fue entonces cuando la vio. Una mancha enorme de sangre en su pecho. Había sido asesinada. Sin nadie a quien acusar, simplemente se la dio por muerta. Fue en el día de su entierro, al final del mismo, mientras su madre lloraba sus últimas lágrimas, recordó lo que le había dicho la noche anterior a la tragedia, y de repente, un aire gélido recorrió su cuerpo, al recordar a quien solía referirse como simplemente él. Al mismo tiempo, escuchó un susurro diciéndole: ya no hay deuda.